Good morning, class. Bienvenidos a la clase del día de hoy de química. Vamos a hablar sobre el tema de los alcoholes, un tema muy peculiar y digamos que en este punto donde ya ustedes están a puertas de la universidad y están a puertas básicamente de salir del colegio. Yo creo que todos ya en este punto también han probado bebidas alcohólicas, entonces les va a interesar muchísimo la temática. Sin embargo, a pesar de que pues todos conocemos o cuando escuchamos la palabra alcohol la asociamos con una bebida alcohólica, pues los alcoholes no son solamente eso, también tenemos que observar y evidenciar qué es lo que tiene que ver o qué es su parte química y por qué le da las propiedades al alcohol, digamos, de producir tantas bebidas alcohólicas y también de tener otro tipo de aplicaciones que son bien importantes en la industria el día de hoy. Vamos a empezar primero con las propiedades pues, de los alcoholes, de estas sustancias químicas, o sea, vamos a empezar con la parte química básicamente, para luego pasar a temas pues, más contextualizados para nosotros. Bien, antes de empezar, me interesa que contesten estas preguntas. Básicamente son cuatro preguntas y primero que todo las van a responder antes de observar el video para saber ustedes qué sabían de los alcoholes y después de observar el video van a responder también las preguntas para que complementen esa información de acuerdo a lo que ustedes supuestamente sabían. Bien, yo voy a adjuntar un video otro que es muy completo y da muy buena información sobre este tema para que ustedes lo tomen en cuenta para contestar pues las preguntas. ¿Listo, chicos? Estas son estas cuatro y estas que aparecen de acá de las 5 a la 11 se las van a contestar básicamente después de haber observado el video. ¿Listo, chicos? Bien, ¿qué piensan ustedes del alcohol? Yo creo que todos en una conversación y más a esta edad hemos escuchado la palabra alcohol, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque los conocemos como básicamente bebidas alcohólicas que son de consumo habitual, de consumo familiar, en fiestas, en reuniones, casi que para cualquier festividad encontramos ahí nuestras bebidas alcohólicas, ¿cierto que sí? Sin embargo, me interesa saber ustedes qué piensan sobre esa expresión, primero que todo. Y además de que al escuchar la palabra alcohol siempre la asociamos o siempre decimos, ah, no, es una bebida alcohólica, pero no sabemos más de ahí, no sabemos ni su fórmula química, no sabemos por qué, digamos, tiene ciertas propiedades, cómo podemos identificar un alcohol adulterado teniendo en cuenta las propiedades físicas o propiedades químicas. Hay muchas cosas que podríamos saber y nunca nos hemos preguntado porque la sociedad básicamente nos limita es a lo que nos venden, ¿cierto? A lo que vemos por televisión y al comercio que observamos. Entonces vamos también a responder pues estas preguntas que son de ya de criterio personal de cada uno de ustedes, ¿listo? Vamos a socializarlas luego próximamente en una videollamada pues que vamos a realizar. Bien, ahora sí vamos a empezar. Eh, los alcoholes, compuestos químicos más antiguos. Este título me llama pues la atención porque digamos que la creación de alcoholes no es algo que sea de la modernidad o de la actualidad. Por el contrario, la producción de estos alcoholes o básicamente de lo que conocemos como bebidas alcohólicas se data desde la prehistoria, ya que bueno, las personas, digámoslo así, o los individuos desde los inicios siempre han sufrido alteraciones, digamos, a nivel cerebral por cierto tipo de sustancias. Y al darse cuenta que estas alteraciones que pasan por la mente, si, al no ser, digamos, malignas o al no producir ningún efecto mortal, entonces ese tipo de alteraciones lo que hace es tomarse para reproducirlas y producir efectos en las personas. Entonces, desde la prehistoria, digamos que el proceso de la producción de alcoholes se dio muy temprano porque se dieron cuenta. Ustedes saben que todos los productos se fermentan, ¿cierto que sí? Es decir, se van descomponiendo. Resulta que el alcohol o la obtención de alcohol es un producto de la fermentación de aquellos alimentos que se están empezando a descomponer. Pero ¿qué alimentos? Obviamente no todos van a producir alcohol básicamente de aquellos alimentos que contienen altas cantidades de azúcar. Entonces las bacterias al consumir esos alimentos como producto de desecho generan alcoholes, especialmente el alcohol etílico o etanol, que es el que se consume o que podemos consumir nosotros.
Desde la prehistoria se conocen plantas con efectos psicoactivos y además de eso se dio la fermentación de muchas frutas y muchas sustancias que tenían azúcares y al darse cuenta de que esto producía una bebida que alteraba, digamos, el estado mental, se decidió utilizar para cultos religiosos, únicamente para alabar a dioses o para hacer algún tipo de ritual frente a ellos. Luego, en la Edad Antigua, la producción de alcohol se dio ya más a gran escala y su finalidad era darle culto a los dioses, pero sin embargo, a pesar de que se le daba culto a los dioses, las únicas personas que podían consumirlo, podían tomarlo, básicamente, eran aquellas personas que pertenecían a una alta jerarquía, emperadores, reyes, etcétera, etcétera, porque ya lo que eran campesinos o personas del pueblo no tenían la posibilidad como tal de consumir este tipo de sustancias, porque se supone que solamente podían hacerlo aquellos que podían adorar a los dioses. Bien. Sin embargo, con el pasar del tiempo, en este mismo tiempo, en la edad antigua, el alcohol, al producirse a gran escala, ¿sí? Va a producirse en altas cantidades, se decidió que era un producto bastante bueno para comercializar y entonces se introdujo para vender y para intercambiar. Entonces, fue en este punto donde el alcohol pasa o trasciende, digamos, las fronteras y deja de ser únicamente de aquellas personas de jerarquías altas y pasa a lo que tiene que ver con la población en general. Entonces empieza a utilizarse en fiestas, en rituales, en la mayoría de reuniones donde fuera posible, se empieza a utilizar este tipo de bebidas. Ya para el siglo XVIII, que es más actual, aparece un proceso conocido como la destilación o la destilación del alcohol. Ya para esta época habían avances químicos importantes, entonces aparece esta técnica de separación, que básicamente consiste en separar dos sustancias líquidas, una sustancia líquida de otra, mejor dicho, por un proceso de evaporación y condensación. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos dos sustancias líquidas, ¿cierto que sí? Al someterlas a calor, una de estas sustancias va a ser más volátil que la otra, es decir, una sustancia va a tender a separarse o a evaporarse. Volátil quiere decir que se evapora. Entonces, al una sustancia ser más volátil que otra, va a empezar a evaporarse con el aumento de temperatura. Cuando se empieza a evaporar, el vapor básicamente se dirige acá por este tubo y no puede dirigirse hacia arriba porque hacia arriba está totalmente sellado, entonces le queda la única opción de dirigirse hacia este tubo que vemos aquí en diagonal. En ese tubo encontramos un refrigerante, es decir, pasa la temperatura de estar caliente a estar fría. Al estar fría, entonces este vapor se empieza a condensar y al empezar a condensarse, entonces va a quedar nuevamente en su estado líquido y va a caer a otro recipiente. Así separamos dos sustancias, básicamente dos sustancias líquidas. ¿Listo? La que se evapora cae acá nuevamente en estado líquido. Y así es como se separa el alcohol. Y digamos que este proceso de destilación es un proceso que en la actualidad, pues obviamente se utiliza y de hecho es lo que se utiliza a escala industrial para poder producir los alcoholes, básicamente. ¿Listo? Luego de este siglo y pues de este gran avance aparece un autor bien importante, un químico, físico también y economista llamado Lavoisier, que lo que hizo fue darse cuenta básicamente de la combustión y oxidación del alcohol. Ya él encontró propiedades de esta sustancia. Además de eso, con el proceso de combustión y oxidación del alcohol, él también ayudó básicamente a formular o a generar este proceso de destilación simple. Más adelante aparece Pasteur, más conocido, yo creo que ustedes lo han escuchado nombrar más. Pasteur es, mejor dicho, le hizo aporte en general a todas las ciencias naturales, a la química, a la biología y a la biología básicamente. Porque, bueno, él era bacteriólogo, él era químico, él era biólogo, él
estaba en todos los campos y el donde más se destacó fue en el campo de la biología con los microorganismos. ¿Listo? Él ayudó al campo de las vacunas, etcétera, etcétera. Y descubrió el proceso que conocemos hoy en día con el nombre de pasteurización. Un proceso bien sencillo que imagínense, ahorita ustedes dirán, ay, pero por esa bobada él fue famoso. Pues sí, él fue famoso únicamente por descubrir que al aumentar la temperatura, los microorganismos o las bacterias se mueren. O sea, al hervir algo, las bacterias mueren. Eso es pasteurización. Al aumentar temperatura de una sustancia, estamos matando bacterias y ese proceso se utiliza en todo lado para poder purificar algo, imagínense. Entonces, así sea una bobada, a veces puede ser el invento mayor de la historia. Con ese proceso, bueno, de la pasteurización, él también se dio cuenta, básicamente, de que los que hacían la fermentación eran microorganismos. Todos pensaban que era una propiedad de las sustancias, de fermentarse y ninguno decía, no, eso fue por un microorganismo. Él, con ayuda del microscopio y con ayuda también desde la parte de la microbiología y el conocimiento que él tenía sobre microorganismos, se dio cuenta de que el proceso de fermentación se daba gracias a los microorganismos, a su metabolismo interno y que producto de ese metabolismo se producía el alcohol. ¿Listo? Hay muchísimos más aportes, muchísimos más. Sin embargo, estos son los más importantes para que los tengan en cuenta. También hay muchas lecturas, hay muchos documentos que nos van a hablar sobre la historia de los alcoholes, básicamente alcoholes conocidos como bebidas alcohólicas, porque son los más importantes, digamos, a nivel industrial. Ya en el siguiente video les voy a hablar de las propiedades físicas de los alcoholes.